Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Domingo 17 de enero, familias bendecidas, una razón para vivir. Dios guía mi destino y mis pasos a las 10 de la mañana. Procura llegar temprano. Lugar campestre, Piqueteadoro, Ciudad del Río. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Con todos los protocolos de bioseguridad, antes, durante y después de nuestra celebración. Es muy fácil llegar. Amplia zona de parqueo. Los niños estarán siempre bajo el cuidado de sus padres. Regístrate y registra a tus invitados. Además, tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Conserva tu tapabocas en todo momento. Es el tiempo de venir a celebrar juntos en el mismo lugar, porque allí el Señor envía su bendición. Salmo 133. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches para todos. Bendiciones. Estamos muy felices, muy agradecidos con el Señor por este tiempo que estamos viviendo. Estamos en la serie Dios lo puede hacer. Ahí donde estás, alimenta tu fe delante del Señor y dile: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. No sé qué petición de oración tengas, qué estés pasando, qué proyectos, qué anhelos, qué deseos, qué cosas por solucionar tengas por delante, pero Dios lo puede hacer. Él puede hacerlo todo. Así que vamos a creerlo, vamos a confesarlo y vamos a alimentar todos los días nuestra fe con la palabra, la oración, y vamos a confiar que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que esperamos o nosotros mismos podemos lograr. Hagamos una oración esta noche delante de Dios para pedir que Él sea guiándonos, que Él sea ayudándonos y que Él sea manifestando esos milagros que solo Él puede hacer. Señor, hoy te damos gracias, porque tú eres grande, fuerte y poderoso y tú puedes hacerlo todo. Hoy nosotros nos acercamos a ti confiadamente, creyendo que tú eres Dios todopoderoso, colocando delante de ti nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, también nuestros desafíos, proyectos, anhelos, deseos, también aquellas cosas por solucionar en las que necesitamos una intervención milagrosa de tu parte. Confiamos en ti, descansamos en ti, que en este tiempo tu dulce paz envuelva cada vida y cada familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios lo puede hacer. Si puedes creer, puedes ver. Ahí donde estás, di: yo voy a creer y yo voy a ver ese milagro y esa manifestación del Señor. Vamos a la palabra, a Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No pudieron. Aquí los discípulos nos identificamos muchas veces con ellos porque nos muestran las limitaciones que a veces tenemos, pero en este caso no era una limitación humana, sino que era una limitación en la fe. Era algo espiritual que estaba pasando, que demandaba un nivel de fe, de autoridad, para poderlo hacer. Le habían traído a Jesús un joven que estaba con problemas espirituales desde niño, y Jesús no estaba en el lugar y los discípulos lo atendieron, pero los discípulos no pudieron. Cuando Jesús llega, le dan el informe y le dicen: mira, lo trajimos, pero los discípulos tuyos no pudieron hacer nada. Y vemos aquí unas limitaciones en la fe. A veces nos pasa como pasaba en esta escena. Se nos pasa el tiempo tratando de explicar
aquello que no nos corresponde explicar, sino solo creer. A veces discutimos mucho y los temas de fe son temas que no pueden argumentarse, son temas que no pueden discutirse, solamente es creer para poder ver las manifestaciones del poder de Dios. El versículo 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús dice, el tema no es de conocimiento, el tema es si conoces o no, si sabes o no, el tema es un tema de fe. Traigan al muchacho, dice Jesús. Es decir, él no se queda sin hacer nada frente a una necesidad o frente a algo que nosotros no podamos solucionar. Él actúa siempre para beneficio de nosotros y Él nos ayuda. Siempre vamos a encontrar en el Señor esa mano que ayuda, que se extiende, ese amor, esa autoridad para librarnos de todo aquello con lo que nosotros no podemos. Tenemos que confiar y eso es lo que el Señor está enseñando en este pasaje y nos quiere enseñar a todos nosotros hoy. Los seres humanos a veces, por la cantidad de razonamientos, de pensamientos, de hábitos, de formación, por la cultura, por las presiones externas, les cuesta creer. Y nosotros debemos acercarnos al Señor y pedirle que nos ayude en nuestra debilidad. El verso 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Era una situación espiritual. El espíritu que estaba en el joven vio a Jesús y tomó al muchacho con violencia, lo sacudía, lo tiraba al suelo y afectaba toda la vida de este joven. Las cosas espirituales son reales y corresponden a un mundo espiritual que no vemos, pero que existe, ¿cierto? Y con el Señor aprendemos que Él es el único que puede librar una persona de todos esos problemas. Se lo trajeron, lo sacudió, era una situación muy dolorosa y muy agotadora para la familia, porque la familia no tenía el conocimiento de Dios ni los recursos para poder liberar al muchacho, pero por eso se lo trajeron a Jesús. Y Jesús se interesa en traer esa libertad y esa bendición a nuestras vidas, pero Él dice, si tú puedes creer, tú puedes ver esa libertad, puedes ver esa bendición, puedes ver esos milagros. Versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Mira el interés que mostró el Señor por la vida de este joven y de esta familia. Verso 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Padre tuvo una actitud muy especial y muy afortunada, muy maravillosa. Señor, ten misericordia y ayúdanos. Es decir, Señor, nosotros no somos capaces con esto. Esto es más fuerte que todos nosotros. Necesitamos tu ayuda. Te necesitamos a ti. Ayúdanos. Aún en estos tiempos uno escucha personas que dicen, yo no necesito a Dios, yo no necesito eso, yo no creo en eso. Cuando uno les habla del Señor, del amor del Señor, cuando uno los invita a que vengan a la iglesia a escuchar una palabra, a adorar al Señor, a buscar en el Señor consuelo, refugio, esperanza, nuevas fuerzas, que es todo lo que el Señor nos da cuando lo buscamos. Y le responden a uno, yo no necesito eso. Y eso hace parte de un problema espiritual, de una dureza que hay en nuestros corazones. Pero este hombre, el papá de este joven, tuvo esa actitud de buscar al Señor, de decir, nosotros no podemos con esto y nosotros necesitamos ayuda. Si puedes creer, decía el Señor Jesús, vas a ver lo que estás pidiendo, vas a ver ese milagro. Jesús le dijo en el verso 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, todo.
Es decir, la fe no tiene límites. La fe hace que el Señor de imposibles, que nuestro Dios pueda actuar a nuestro favor. La fe es como esa llave que abre la puerta a los milagros. Por eso el Señor dice, si puedes creer. Los actos de fe que hizo el papá de este joven, como traerlo al Señor, hablar con Jesús, pedirle al Señor misericordia, pedirle al Señor ayuda, son actos de fe, porque si él no creyese que Jesús podría ayudarle, no le hubiera dicho nada. Los actos de fe nos evidencian que nosotros estamos creyendo que es posible experimentar el poder del Señor. Entonces, este hombre trae a su hijo, y ese acto de fe despertó el interés del Señor, y después de ese diálogo compasivo, amoroso, donde le pregunta cuánto llevaba el joven así, el Señor intercede. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Jesús le dice, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Se lo dijo al papá del joven. Y él de inmediatamente responde, creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, Jesús, si tú dices que yo al creer podré ver, entonces ayúdame, Señor, con esta incredulidad, porque tengo incredulidad. Cambia mi corazón, ayúdame por favor para poder creer. Muchas veces en los temas de fe, a veces no dedicamos mucho tiempo, ¿cierto? Y como que entre más rápido mejor, pero no debe ser así. Hay tratamientos, por ejemplo, para la salud en el cuerpo que son largos y demoran. Y persistimos, insistimos hasta que empezamos a ver mejoría. Así es la fe. Nosotros tenemos que persistir en buscar al Señor, en buscar la palabra, en buscar todo aquello que incrementa nuestra fe, la adoración, la alabanza, levantar nuestras manos, adorar al Señor, escuchar la palabra, estudiar la palabra, escribir la palabra en un cuaderno. Todos esos actos de fe van a ir ayudándonos en nuestra incredulidad, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Entonces uno durante los días oye muchas cosas, pero si tú oyes la palabra de Dios, ahí es donde se incrementa la fe. La fe no se incrementa por hablar positivo, eso te ayuda a mantener un ambiente tranquilo, pero la fe en el Señor y en el poder del Señor se incrementa en la medida que oímos su voz, conocemos su palabra y experimentamos todo lo que su palabra dice, y va creciendo la fe. Entonces este hombre le dice a Jesús, Señor, ayúdame incredulidad, porque yo tengo en mi corazón incredulidad y yo necesito creer para poder ver. Entonces la incredulidad es algo que se da en la vida de una persona por la falta de acercamiento a Dios, por la falta de formación en Dios para conocer al Señor. Hoy tenemos muchos hogares donde no se conoce a Dios, donde la palabra Dios no existe, donde nunca hay una oración, donde nunca hay una búsqueda, donde puede ser que la Biblia está abierta en la sala, en un salmo, pero nunca se lee ni siquiera ese salmo, nunca se trata de conocer quién es Dios, cómo es el amor de Dios, que todo eso lo encontramos en la palabra. Entonces, a veces tenemos ese corazón lleno de incredulidad, también por las circunstancias duras que una persona puede haber atravesado en su vida o esté atravesando, decepciones, ¿cierto? Muchas veces las personas culpan al Señor, a Dios, de sus decepciones, y entonces dice, si Dios existiera tal cosa, si Dios existiera, no habría esto, no habría lo otro. Lo que pasa es que el Señor dejó su palabra, vino, se sacrificó, lo entregó todo, pero ahora al ser humano le toca creer. Entonces muchas veces tenemos esa incredulidad en nuestro corazón y necesitamos hoy venir al Señor y decirle, ayúdame porque yo necesito creer.
Yo necesito que tú cambies mi corazón. Yo necesito que tú transformes mi corazón. Lo cierto es que el único que puede cambiar un corazón incrédulo es el Señor. Nadie más puede romper esos corazones de piedra y poner corazones de carne sensibles, sino el Señor. Versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, dijo: salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. El Señor es todopoderoso para someter esas tinieblas y demonios que vienen a nuestras vidas para destruirnos, porque Juan 10:10 dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. El enemigo, Satanás, es un ser espiritual que también tiene demonios que trabajan con él para dañar la vida de las personas. Pero el poder del Señor Jesucristo es mayor y está por encima de todo espíritu destructor. Así que cuando nosotros nos ponemos bajo la cobertura del Señor, cuando nosotros le decimos: Señor, sé mi Señor, mi Salvador, pues Él nos va a defender, Él nos va a liberar, Él va a pelear por nosotros y Él nos va a proteger. El poder del Señor es el que echa fuera todos esos demonios que han venido a las vidas para destruirlas. Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Después de toda esa situación que había vivido este joven, pues ese espíritu no quería salir de ese cuerpo y lo violentaba, porque la finalidad del enemigo, dice, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Entonces, la finalidad del enemigo es destruir vidas, destruir proyectos, destruir familias, destruir hogares, destruir economías, destruir naciones. Ese es el propósito. Pero dice, el Señor Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acogernos bajo la cobertura del Señor, decirle que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, conocerlo, vivir por su palabra y experimentar esta libertad. El Señor lo tomó de la mano y lo enderezó y lo levantó. Es el Señor el que nos libra de todo yugo opresor y el que nos endereza y nos levanta con su poder. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, hay temas de fe, hay temas en la vida. Todo tiene que ver con lo espiritual. Todo tiene que ver con los temas de fe. Un hijo que es iracundo, una persona que es rebelde, que es difícil. Hay muchas enfermedades que también son espirituales y afectan el cuerpo. Jesús dijo: mire, este género ustedes no pudieron, porque es que este género, esto que tenía este muchacho, solo puede salir con oración y ayuno. Es decir, hay temas en los que nosotros, para obtener la victoria, tenemos que orar más. Tenemos que creerle al Señor en su palabra y ayunar, practicar el ayuno, que es abstenernos de los alimentos para buscar más al Señor. Entonces no consumimos alimentos, sino que consumimos palabra, estudiamos más la palabra, adoramos más, buscamos al Señor en esos tiempos. Y eso, la Biblia dice que el ayuno rompe muchos yugos, nos despeja un panorama espiritual y nos da discernimiento y nos da libertad y nos ayuda para enfrentar problemas como estos. Entonces Jesús dice: es que este género, esto que tenía este joven, solo va a salir, y solo salía con oración y ayuno. Pero ciertamente el Señor está con nosotros, entonces nosotros podemos orar, ayunar y confiar en lo que el Señor hace en nuestras vidas y en las vidas por los que estamos orando y ayunando. Es una realidad espiritual y el Señor tiene toda la autoridad para traer libertad y liberación. Entonces, el Señor lo puede hacer. El Señor puede despejar todo lo que está obstruyendo. El Señor puede sanar. El Señor puede liberar. El Señor puede abrir puertas que han estado cerradas.
o las puertas que Él quiere abrir, porque a veces Él no deja que una puerta se abra porque no es la mejor para nosotros, pero nosotros podemos confiar que si estamos con el Señor, que si creemos a su palabra, si le creemos a Él, porque es que a veces has notado cuando una persona te dice una cosa y uno como que no cree, así pasa con el Señor. El Señor nos da una palabra, pero nosotros como que no le creemos, y no le creemos porque no vivimos al pie de la letra esa palabra, no obedecemos al pie de la letra esa palabra, porque los actos de fe muchas veces implican soltarte en los brazos del Señor y creer que lo que Él te dijo es verdad y esperar que Él dé la respuesta. Entonces el padre de este joven va donde Jesús, le dice, ayuda a mi incredulidad, y luego Jesús toma al muchacho y hace su trabajo, y ahí estaba el papá mirando todo ese milagro tan poderoso, y estaban también los discípulos, y los discípulos estaban impresionados, y por eso cuando entran a la casa lo primero que le dicen al Señor es porque nosotros no pudimos, y nosotros también en tu nombre echamos fuera ese espíritu. Nosotros oramos, nosotros dijimos en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu inmundo, suéltalo, sal de esta vida, pero el espíritu no obedeció, pues necesitaba un nivel mayor de autoridad, un nivel mayor de fe, que ese viene a través de la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. Entonces esta noche el Señor ayuda a nuestra incredulidad y nos dice, si puedes creer, puedes ver, pero quiero que sepas que Dios está allí y Él lo hará. Vamos a elevar nuestro nivel de fe, vamos a meternos más este año en serio con el Señor, con su palabra, a ser personas de la palabra que caminan con Dios cada día, y esa fe va a ir aumentando en ti, y esa autoridad va a ir aumentando en ti, y el Señor va a manifestar muchos milagros, cosas que tampoco a veces nosotros podemos hacer por más fe y autoridad que tengamos en su nombre. Hay cosas que solo Dios puede hacer, así que Él lo puede hacer. Permíteme en esta noche orar por ti y pedirle al Señor que haga aquello que para nosotros es imposible, que por favor nos ayude, pero también que ayude nuestra incredulidad, y que tengamos ese corazón que tuvo este padre de este muchacho, que le dijo, ayúdanos por favor, que te necesitamos. Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra. Nosotros creemos que tú puedes hacerlo todo, pero nosotros queremos pedirte hoy que ayudes a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestras mentes y corazones de todo aquello que va en contra de la fe, de todos esos pensamientos equivocados que nos separan de tu poder, de tu autoridad y de creer en ti con todo el corazón. Limpia, Señor, nuestros corazones y permítenos y ayúdanos a entender cada día tu palabra, a acudir a ella, a estudiarla, a llenarnos de fe, a orar más. Ahí donde estás, dile, Señor, libera mi corazón de todo aquello que me impide buscarte, todo engaño del enemigo que me hace no orar, no buscar tu palabra, no creer. Yo sé, Señor, que hay géneros que solo salen con oración y ayuno. Señor, guía a tus hijos, y sobre todas las cosas manifiesta, Señor, tu poder, tus milagros, tu victoria, porque, Señor, te necesitamos. Ahí donde está, dile, Señor, te necesitamos. Ayúdanos, por favor. Yo te necesito, Señor, si tú puedes hacer algo. Quizás estás enfrentando una situación como enfrentó el padre de este joven, toda esta familia, que no habían podido, que habían hecho tantas cosas que los discípulos tampoco pudieron, pero el Señor lo hizo posible. El Señor lo liberó. Quizás necesitamos que la liberación del Señor venga a los hogares, a un hijo, a un esposo, a tu vida, a tus padres, a hermanos, no sé. Que el milagro se manifieste en tu negocio, en tu empresa, en las finanzas. Que se manifieste libertad de toda opresión ahí en tu casa. Así que con sencillez y humildad, dile, Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Señor, yo sé que tú estás mirando las vidas y los hogares, y tú no eres ajeno a nuestra necesidad. Y así como hiciste con este joven, que lo liberaste, pero también al verse casi muerto este joven,
tú lo tomaste de la mano, lo enderezaste y lo levantaste. Señor, yo oro en esta noche que así pase en las familias, que tú al extender tu mano, las familias tomen esa mano y tú los puedas levantar y enderezar y sacarlos en victoria de toda situación agobiante, de toda situación que ha cansado, que ha agotado, que ha minado las fuerzas, que ha traído tristeza, que ha traído dolor. Señor, por favor, si en algo puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayuda nuestra incredulidad y manifiesta tu poder. Hoy bendigo todo tu pueblo, Señor, y te doy gracias por tu palabra. Presentamos ante ti, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Señor, gracias porque nos provees y porque al diezmar estamos reconociendo que todo viene de ti. Gracias porque nos permites honrarte, Señor, con el fruto del trabajo que nos permites hacer. Yo te pido, Señor, que sea de tu agrado cada diezmo, cada ofrenda y les multipliques para tus hijos. Tu palabra dice que cuando diezmamos y ofrendamos, tú reprendes por nosotros al devorador y hay alimento en la casa y no faltará y no habrá esterilidad ni destrucción. Señor, yo bendigo tus hijos que con amor dan para ti y te pido, Señor, que los cubras con esa nube de protección y abundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para todos los que hoy se han conectado por primera vez, quiero invitarles que le digan al Señor: Señor Jesús, yo te necesito, ven a mi corazón, sé mi Señor, mi Salvador, guía mi vida, yo quiero conocerte más. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de acercarme a ti y empezar un camino contigo. Y yo te bendigo en esta hora y espero verte el domingo en la iglesia. Mañana tendremos un nuevo tiempo de fe en familia. Recuerde que el domingo allí en las redes sociales de la Iglesia Cristiana Visión Internacional, aparece toda la información, la publicidad, el link de registro y vamos a disfrutar un tiempo muy maravilloso en la casa del Señor. Les amamos y les bendecimos. Domingo 17 de enero, familias bendecidas, una razón para vivir. Dios guía mi destino y mis pasos a las 10 de la mañana. Procura llegar temprano. Lugar campestre, Piqueteadoro, Ciudad del Río. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Con todos los protocolos de bioseguridad, antes, durante y después de nuestra celebración. Es muy fácil llegar. Amplia zona de parqueo. Los niños estarán siempre bajo el cuidado de sus padres. Regístrate y registra a tus invitados. Además, tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Conserva tu tapabocas en todo momento. Es el tiempo de venir a celebrar juntos en el mismo lugar, porque allí el Señor envía su bendición. Salmo 133. Visión Internacional, Casa de Dios para todos. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de fe en familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para todos.